Bienvenidos, bienvenidas. Que el Señor nos bendiga a todos en este día. En esta mañana voy a complementar y más aún voy a ampliar lo que hablamos el día miércoles. Y lo voy a hacer de una manera completa para que usted entienda lo que estuvimos hablando el día miércoles. Solamente le pido que abra su corazón. Quiero ser, como siempre lo espero, hacerlo de una manera clara, sencilla, para que usted comprenda y usted reciba, y todo lo que usted reciba produzca un cambio efectivo en su vida. Hemos estado hablando que es claro que nosotros teníamos una forma de vivir de acuerdo a la sociedad y principalmente de acuerdo a nuestra familia, en donde nacimos. Es ahí donde adquirimos la manera de pensar, por lo que oímos, por lo que vimos y por lo que vivimos. Y por eso, ahora o antes de estar con Cristo, y también muchas personas, aún estando con Cristo, todavía tienen esa manera de pensar. Y obviamente, como dice la Escritura, que así como pensamos, así vivimos. Entonces, por esa manera de pensar, también tenemos esa manera de vivir. Y esa manera de vivir también tiene este modelo, como les decía, familiar y de acuerdo a la sociedad. Pero gracias a Dios debemos entender, siempre honrando a nuestros padres de antepasados, gracias a Dios, Él nos ha cambiado, nos ha redimido esa vana manera de vivir aún dentro de nuestra familia. Y usted me va a decir, ¿qué está diciendo? Lo que dice la palabra. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de quién? De vuestros padres, con cosas perecederas como el oro y la plata. ¿Se da cuenta? A pesar de que somos parte de una familia, no es que aprendimos ahí lo mejor. ¿Por qué? Porque nuestros padres también aprendieron de esa sociedad y tuvieron esos estándares. Los estándares de la sociedad, los estándares del mundo. Pero eso no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Más aún, agregado a todo esto, participamos también de un sistema religioso. De todo esto ya hemos estado hablando, por eso solamente estoy haciendo un resumen. Es decir, nosotros hemos participado de un sistema religioso, pero Jesucristo no es religión. Y sin embargo, muchas personas siguen viviendo en un sistema religioso, a pesar de que han recibido a Cristo. Siguen realizando prácticas religiosas que no producen frutos, que no agregan absolutamente nada para su vida. Y por eso es que las personas que viven una religión no cambian, porque la religión no cambia. Y así tenemos que muchas personas asisten a las iglesias y su condición personal, su condición familiar, muchas veces sigue igual y a veces peor que antes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué razón? Si va a la iglesia, ¿por qué no está mejor su matrimonio? Si va a la iglesia, ¿por qué no está mejor su familia? Si va a la iglesia, ¿por qué no está en una condición personal mejor? Porque solamente viven una vida religiosa, asisten a una congregación, salen y siguen viviendo de la misma manera. Eso ya hemos hablado demasiado. Y eso no es lo que estamos hablando, la vida del reino. No tiene nada que ver con la vida del reino. Muchas personas abren la Biblia, leen la Biblia,
pero no se les ve que efectivamente en su vida hay el cumplimiento de esas promesas. Es porque vivimos una vida religiosa. Muchas personas asisten a la congregación, vienen a la iglesia, pasan una hora ahí, salen nuevamente a la casa o al trabajo y ahí les reconocen exactamente lo que son. Entonces las personas que le ven dicen, ¿en dónde está? Esta persona dice que es, como se llaman ellos, cristianos. ¿Y dónde está el cambio? Ahí está su hogar, mire cómo está destruyéndose. Por eso dice la gente, para yo ser así prefiero estar, o para tener una condición así, prefiero estar como estoy. Porque no se trata de vivir una vida religiosa. ¿Se da cuenta? Aparte de lo que aprendimos, nos movimos en el sistema del mundo. Tener una vida religiosa es una condición nada beneficiosa para nadie. Entonces, todo esto que ya hemos hablado tiene que darse o terminarse en nuestras vidas. Pero ahora veamos la diferencia. Y esto también quiero recalcar, agregando a lo que ya habíamos dicho muchas veces. Hemos dicho que recibir a Cristo toma unos minutos. Pasamos, recibimos a Cristo, toma unos minutos. Pero el cambiar, el renovar nuestra mente, el cambiar de mentalidad y por tanto el cambiar de vida, se requiere toda una vida. Pero tenemos que tomar la decisión. Porque hay muchas personas que reciben a Cristo, es decir, tienen un corazón renovado, pero una mente que no ha sido regenerada. Tienen a Cristo en su corazón y con la misma mente, con la misma mentalidad caminan y con la misma mentalidad viven. Y eso no es lo correcto. Por eso necesitamos entonces caminar permanentemente en esta renovación constante, especialmente de nuestra manera de pensar. Es evidente que aunque crea en Dios, pero si no cambio mi manera de pensar, camino, o es la evidencia de camino en una vida religiosa. Por eso es que muchas personas dicen, yo tengo a Dios, pero es el Dios lejano, el Dios que está en el cielo, pero es el Dios que no obra aquí en la tierra, que no se ve la evidencia de lograr a Dios en la tierra, precisamente por esa vida religiosa. Ahora veamos, cuando recibimos en cambio el mensaje del reino, o el evangelio del reino, este mensaje viene al corazón, pero repercute también en la mente. Ya que este es un evangelio de poder que nos lleva a tener una vida ¿de qué? Una vida de reino. Y es evidente que el evangelio del reino es totalmente diferente al sistema del mundo. Más aún debemos entender que en este reino, el reino sabemos que es el gobierno de Dios. Y lo que Dios nos enseña, obviamente no encaja con el sistema del mundo. Por eso es que cuando una persona llega a una iglesia de reino y empieza a conocer lo que es el reino, ¿qué pasa? Empieza a darse cuenta y dice, pero no, esto no es lo que yo aprendí. No, esto no cabe en mi pensamiento, dicen algunas personas. ¿Por qué? Porque la vida del reino es totalmente diferente al sistema del mundo. Y por eso necesitamos nosotros renovar nuestra mente para entender la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Ahora, ¿qué pasa? Mire, en el sistema del mundo, ¿qué nos enseñaron? Nos enseñaron cosas equivocadas, como por ejemplo, nos decían a nosotros, no importa si no ganaste, lo importante es competir. ¿Sabe qué? Eso no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que tenemos que llegar a ser ganadores.
Pero estuvimos así, engañados con el sistema del mundo. Ahí nos enseñaron que es mejor retener y no dar. Pero la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos que más bienaventurado es dar que recibir. En el mundo nos enseñaron a que nos desquitemos, pero en el reino nos enseñan que tenemos que perdonar. Esto no es cuestión de desquitarse, esto no es ojo por ojo, esto es cuestión de perdón, esto es una cuestión de decisión. Así podemos decir una cantidad de cosas que nos enseñaron en el mundo, hasta el punto, como habíamos hablado varias veces, que la gente piensa que pobre ha nacido y pobre va a morir. Pero eso no dice la palabra. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Y una vez más le digo, ¿no? Cuando usted empieza a recibir el Evangelio del Reino, esos pensamientos de Dios no encajan, obviamente, con el sistema del mundo, porque es diferente. No tiene nada que ver. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a hacer prevalecer lo que dice la palabra del Señor. Hacer prevalecer la enseñanza de Dios en nuestras vidas. Si queremos que Dios gobierne en nuestras vidas, tenemos que hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, todas las cosas a su manera, bajo el gobierno de Él. Entonces las cosas van a cambiar. Ahora vamos a la clave. Aquí viene la clave. Esto es lo que estaba hablando el día miércoles. No podemos aplicar o tener dos sistemas de nuestras vidas. Es decir, el sistema del mundo y también tener el reino de Dios. No, eso no se puede. Eso no se puede dar. Está escrito en la palabra que no podemos servir a dos señores. Pero muchas personas tienen esta dualidad y es por momentos, como que son parte del reino, pero el mayor de los tiempos siguen viviendo en el sistema del mundo. Pero eso no se puede dar. No puede haber dos reinos. Le pregunto, ¿hay dos gobiernos en Ecuador? Pero eso es algo lógico que sucede aún en la parte humana. Pero en cambio nosotros sí aplicamos, nos movemos en el sistema del mundo y también nos movemos en el reino. Esto no se puede dar. Por eso hablamos el día miércoles respecto a esto, pero lo voy a ampliar ahora, un poco más. Vamos una vez más a Colosenses 1:3 para que entendamos esto. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. ¿Qué dice? Nos trasladó, nos saca de un reino, de un sistema y nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Y a dónde nos lleva? Al reino de su Hijo amado. ¿Se dan cuenta? No podemos participar de dos reinos. No podemos participar de dos sistemas. O somos o no somos, o estamos o no estamos. Por eso dice la palabra que nos trasladó. Trasladar significa irse a otro lugar. Trasladar significa irse en una nueva condición. Esto es claro. Pero algo más. Cuando nos traslada, ya no tenemos nada que ver con el mundo. Entonces tenemos que aplicar los principios en donde Él nos trasladó. ¿Cuál es? El reino de su Hijo amado. Esos principios tienen que estar en nuestras vidas. Voy a seguir ampliando lo que ya hablé el día miércoles para las personas que estuvieron aquí. Les voy a dar un ejemplo para que usted evidencie, porque este es un principio bíblico. Y usted puede ver acá, ¿no? ¿Cuántos vieron esa construcción que había antes de aquí al lado? ¿Se han visto o no han visto?
Ahora, ¿qué está? ¿Cómo está? Quieren hacer un nuevo proyecto, ¿no es cierto? Pero ahí había una construcción vieja, una construcción quizá en ruinas. ¿Qué tuvieron que hacer? Derrocar. Porque no se puede construir en algo en ruinas, en algo que está viejo, en algo que no funciona. Así me gusta poner los ejemplos de algo que es evidente. Entonces quieren hacer un nuevo proyecto. ¿Qué tuvieron que hacer? Derrocar, derribar, destruir. No se puede edificar sobre los despojos, no se puede edificar sobre lo viejo. Hay que derrotar, hay que destruir. Y este es un principio bíblico. Esto es de Jeremías capítulo 1, versos, en la segunda parte del verso 9 y verso 10. Jeremías 1, segunda parte del verso 9. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Verso 10. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones. Miren lo que dice. Hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar. Por eso les decía el día miércoles, yo no puedo decirle: venga a tu reino, cuando yo todavía soy parte de ese reino viejo, de ese sistema del mundo. No puede venir el reino. Por eso necesito yo derrocar, derribar, desaparecer ese reino de antes. Porque es inútil decirle: venga a nosotros tu reino, cuando todavía tengo un reino edificado, un reino en el sistema del mundo que estoy viviendo ahí. Y una vez que he arrancado, derribado, destruido, derrocado, ¿qué hago? Dice: para edificar y para plantar. Solamente cuando yo he derribado, he destruido, he derrocado, ahora puedo edificar y puedo plantar. Muchas personas quieren vino nuevo, y la palabra del Señor dice: ¿cómo quieren vino nuevo en odres viejos? Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Por eso necesitamos renovarnos y renovar plenamente nuestra mentalidad. Este es un principio bíblico. Esta es la clave. Para que funcione el reino, necesito ¿qué? Arrancar, derrotar. ¿Cuál? El sistema antiguo de vivir. No puede usted vivir en los dos sistemas, no puede. Cuando usted haya hecho esto, entonces su vida va a ser diferente. Vamos a ver las diferencias. Entonces, ¿qué hace? Termina con el sistema del mundo. Tenemos que removerlo y vamos a construir ahora la vida del reino. Ahora escúcheme bien, por favor. Con una nueva mentalidad y con un pensamiento igual al de Cristo. Porque habíamos hablado de eso, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y solamente ahí vamos a tener impacto en nuestras vidas y vamos a impactar donde quiera que estamos. Y es obvio, cuando usted tiene la evidencia de la vida del reino, a usted le van a ver diferente. Solamente ahí es cuando a usted le van a ver diferente. ¿Por qué? Porque tiene una nueva manera de vivir, porque tiene una manera de pensar diferente. Y cuando usted le ve diferente, ahí es cuando impacta. Cuando todos están en un mismo lugar y son iguales, no impacta a nadie, no hay diferencia. Pero cuando una persona sale de ahí y empieza a hacer las cosas diferentes, a pensar diferente, ahí es cuando se produce el impacto.
De lo contrario, no hay impacto. Entonces, cuando tenemos la vida del reino, vamos a empezar a vivir como el Rey quiere que vivamos. Y ahí vamos a mostrar la diferencia. Viviendo con el modelo y el ejemplo de Jesucristo. Solamente ahí vamos a ser diferentes. Y vamos ahora. Decíamos también que el reino se manifiesta. El reino tiene que evidenciarse. Si estamos hablando de reino, tiene que evidenciarse en esta congregación. Tiene que evidenciarse en cada uno de ustedes, en cada persona. Tiene que evidenciarse que usted está cambiando de mentalidad, que está participando de un reino diferente que es el reino de Dios. Y miren, los discípulos caminaron con Jesucristo. Y Jesucristo empezó a modelar a los discípulos. Y como habíamos visto, Él comenzó su ministerio hablando de ¿qué? Del reino. Y todo aprendieron sus discípulos. Cuando caminaron con el Señor aquí en la tierra, le veían cómo Él caminaba, cómo Él tenía una vida de reino. Pero eso impactó en la vida de los discípulos. Y los discípulos empezaron a obrar de la misma manera. Y eso tenemos que aprender. Porque solamente ahí vamos a evidenciar el reino de Dios aquí en la tierra. Y nosotros somos esos portadores del reino de Dios. Y donde vamos llevando el reino. Y donde estamos está el reino. Comenzando en donde? En nuestra casa, en nuestro hogar. Cuando vamos al trabajo, ahí está el reino. Cuando vamos a la empresa, ahí está el reino. Cuando vamos en el bus, ahí está el reino. Esto es algo real. Y yo les voy a demostrar bíblicamente, como siempre lo hago, respecto a la vida de los discípulos. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Miren lo que hicieron. Hechos 17:6. Eso tenemos que aprender a hacer nosotros. Al no encontrarnos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Miren lo que gritaban. ¿Qué es lo que gritaban? Esos que han trastornado el mundo han venido acá también. ¿Saben por qué los discípulos trastornaron al mundo? Porque ellos no son del mundo. Jesucristo, cuando oró, dijo: te pido por ellos, porque ellos no son del mundo, igual que yo no soy del mundo. Y cuando una persona no es del mundo, obviamente va a trastornar el mundo, porque una persona que es del mundo no puede trastornar al mundo. Pero los que no somos del mundo, trastornamos al mundo. Y eso hicieron los discípulos de Jesucristo. Ahí el sistema del mundo estaba alterado. Las personas que participaban del sistema del mundo estaban alterados. ¿Por qué? Porque había personas que trastornaron ese mundo, trastornaron ese sistema. Ellos sacaron el sistema donde vivían antes y empezaron a adoptar el sistema del reino. Y entonces, ¿qué hicieron? Trastornaron el mundo. Usted está aquí para trastornar el mundo. Usted está aquí para aprender lo que es vida del reino, para ir a trastornar el mundo, comenzando en su casa. Y aquí algo más. Miren Pablo, ¿qué es lo que hacía? Más adelante, en el capítulo 18, cuando él establece la iglesia en Éfeso, miren lo que pasa. Hechos 19, verso 8. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Por cuántos meses? Ya después vamos a ver que no era solamente 3 meses. Y muchas personas dicen, otra vez del reino. Eso está ahí. Hasta que se establezca, hasta que sea evidente. Dice, entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó. 3 meses. Yo por eso voy a continuar.
hasta que usted establezca en su vida, hablando denodadamente, no es, hermanos, les ruego, por favor, acepten el reino. No, así no es. Dice, hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles. Como les dije, yo estoy aquí para empoderarlos. Para eso Dios me ha levantado, para empoderarlos. Y dice, persuadiéndoles acerca de qué? Del reino de Dios. Hasta que quede persuadido usted. Y cuando ellos hablaban, cuando ellos compartían sobre el reino, ¿sabe qué pasaba? ¿Sabe qué pasaba? Las personas que le escuchaban, no solamente decían estos trastornan el mundo, sino que muchas personas empezaron a ser persuadidas, como dice ahí, persuadidas, y dijeron, no, ya no podemos, ya no debemos vivir de esa manera, ya no debemos seguir haciendo lo mismo. Y le voy a dar la evidencia, verá, le voy a dar la evidencia que está más adelante. Dice en el versículo 19, los que oyeron del reino, miren quién eran, y muchos de los que practicaban la magia, eso se hace en el mundo, eso se hace en el sistema de las tinieblas, pero el Señor nos trasladó de ese sistema, y dice, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, ¿qué hacían? Los quemaban a la vista de todos, y mire, para que se den cuenta, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. ¿Saben? Ese era el cálculo. Pero hay unas personas que no se pueden desprender. Hoy es el funeral. ¿Cuántos quieren enterrar al viejo hombre en el sistema del mundo? ¿Cuántos quieren? ¿Y los demás? ¿Y los demás? Les felicito a los que alzaron la mano. ¿Y los demás? ¿Se dan cuenta todavía? Dicen, no. ¿Cómo voy a salir del mundo, ese mundo? Pero ya le voy a continuar para que se dé cuenta. Entonces, ¿impactaron o no impactaron los discípulos? Y llegaron a persuadirles para que las personas tomen ¿qué? La decisión de no seguir viviendo ya en el sistema del mundo, sino viviendo en el sistema del reino. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nuestra vida va a cambiar. Verso 20. Mire lo que pasaba. No solamente eso. ¿Qué dice? Lea por favor. Así crecía poderosamente la obediencia a la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta este efecto? Dice, así crecía, ¿cómo? Poderosamente, no crecía solamente en cantidad, sino con poder. ¿Y qué dice? Y prevalecía. ¿Qué es que tiene que prevalecer? ¿Qué tiene que prevalecer en su vida? La palabra de Dios, no el sistema del mundo, no la fórmula del mundo, no las cosas que nos enseñaron. Y es verdad, nosotros como padres, cuando les enseñamos algo incorrecto a nuestros hijos, estamos errando. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Enseñarles la verdad, lo que está escrito en la palabra del Señor, porque cuando les enseñamos la verdad, nuestros hijos van a ser libres. Libres de todo ese sistema corrupto que es el sistema del mundo. Y van a vivir en libertad. Y ahora les voy a enseñar algo que también ya le mencioné el día miércoles, pero le voy a hacer de una manera diferente y le voy a complementar. Vamos a ir a Mateo capítulo 6 y comencemos desde el verso 9. Vosotros pues orad de esta manera. Aquí nos dirigimos al Padre. Padre nuestro, ¿dónde está? En los cielos. Sabemos que el Padre está en los cielos. Y dice, santificado es tu nombre. Después de darle, mejor dicho, después de dirigirse al Padre y saber en dónde está el Padre, dice, nosotros tenemos que continuar diciendo lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto tenemos que orar, no como una repetición, sino con convicción. Tenemos que decir, venga tu reino. ¿Qué significa el reino de Dios? Ya hemos hablado. Es el gobierno de Dios sobre todo. Eso es reino, el gobierno de Dios sobre todo. ¿Qué le estamos diciendo? Venga a mi vida, venga a mi familia, venga a la congregación, venga a esta ciudad, venga a este país, venga
el reino de Dios, el gobierno de Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Venga a nosotros tu reino. Es decir, el gobierno de Dios, que también sea aquí, en el gobierno de esa tierra. Y luego dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Por favor, solamente quiero que me... Si me comprende, esto es suficiente. Dice, venga tu gobierno a cada tierra. Venga tu gobierno a mi vida. Venga tu gobierno a mi familia. Venga tu gobierno a todas las áreas, a todos los ámbitos donde yo estoy. Y después le dice, hágase tu voluntad. Que sabemos que la voluntad de Dios es ¿qué? ¿Es buena? ¿Es agradable? Es perfecta. Es decir, ¿qué estoy pidiendo? Que se haga todo lo bueno, que se haga todo lo agradable y que se haga todo lo correcto aquí en la tierra. Eso estoy pidiendo. Lo siguiente, que quiero que me entiendan. ¿Quién hizo solamente su voluntad en la tierra? ¿Quién hizo solamente su voluntad? Jesús. Jesucristo, por eso. Él dijo eso. Y dice que Él vino solamente a hacer la voluntad del Padre. Y aquí va, por favor, póngame atención, porque usted comprende esto y estamos listos. ¿Para qué le pido yo que se haga la voluntad de Él? ¿Para qué? ¿Para yo qué? Obedecer. Sino para qué le pido. Entonces la voluntad de Él es de que yo sea diferente. Entonces yo tengo que ser obediente. La voluntad de Dios es de que yo sea una persona que haga todas las cosas como habíamos visto cuando hablamos del poder, que hagamos el bien, haciendo bien a todos los demás. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo ame a todas las personas. Sí, por eso dice, no, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tengo que hacer? Amar a todos. Para eso, esa es la voluntad de Dios. ¿Qué otra es la voluntad de Dios? Por ejemplo, de que yo perdone. Entonces, si Él me dice perdona, porque al final dice que debo perdonar, porque si yo no perdono, Él no me perdona. Al final de esta oración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Cuando yo le digo, hágase tu voluntad, ¿qué estoy yo diciendo inmediatamente? Yo voy a obedecer lo que tú me digas. Y ahí está la diferencia. Entonces, cuando usted obedece la voluntad de Dios, está participando del reino. Pero cuando usted desobedece, está participando del sistema del mundo. ¿Se da cuenta? Eso no puede ser contradictorio. Usted extiende el sistema del mundo cuando usted es desobediente, pero usted extiende el sistema o la vida del reino cuando usted es obediente. ¿Para qué pide la voluntad? Para obedecer. Y más aún sabe que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Escúcheme esto, por favor. Porque esto es necesario de que quede grabado en su corazón. Entonces, si aquí en la tierra, yo estoy pidiendo que se haga su voluntad, como habíamos dicho, es para obedecerle. Mire lo que pasa. Cuando yo obedezco, ¿qué palabra utiliza? ¿Me entiendes si digo que es? A ver. Es evidente, ¿no? Esa es la palabra más. Es evidente. Cuando yo pido que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, es evidente
es evidente que el cielo opera aquí en la tierra. Así de sencillo. Es evidente que el cielo opera aquí en la tierra. Esto es así de sencillo. Cuando yo le digo que se haga su voluntad, así como es en el cielo aquí en la tierra, y yo obedezco, el cielo se hace presente aquí en la tierra. Solamente ahí. Si no obedezco, no espere que el cielo se haga presente aquí en la tierra. Cuando yo hago la voluntad de Dios, estoy creando un ambiente donde está la presencia del Señor. Es decir, si en mi familia todos hacemos la voluntad del Señor, mi casa va a ser un ambiente del cielo. Pero si no hago la voluntad de Dios, o pido la voluntad de Dios y desobedezco, el ambiente va a ser un ambiente infernal. Porque ahí está operando el sistema de las tinieblas. Le pregunto, ¿me entendieron? Están calladitos, pero espero que estén recibiendo. Entonces, cuando yo obedezco, opera el cielo aquí en la tierra. Pero cuando desobedezco, opera el contrario. Así de sencillo es esto. Si usted entendió esto, es suficiente. Y usted sabe, conoce así fácilmente ambientes donde están haciendo la voluntad de Dios. Verá cómo se ve. Cuando usted entra a una casa y en esa casa están haciendo la voluntad de Dios, ¿sabe cómo es el ambiente de esa casa? Llena de paz, de amor, de gozo, ¿verdad? Pero cuando usted sabe que en esa casa no están haciendo la voluntad de Dios, usted entra y hay algo bien feo ahí. Y le ve la cara del papá y está ahí. Le ve la cara de la mamá. ¿Sabe qué? Ahí está gobernando un ambiente ¿qué? Infernal. Eso es todo. En conclusión, para yo decir que venga el reino de Él aquí, donde nosotros en la tierra, necesito haberle desarraigado el sistema del mundo donde estamos. Entonces quiero que el gobierno de Dios sea sobre mi casa, sobre mi familia, sobre esta nación, sobre este ministerio de comunidad de fe. ¿Qué hay que hacer? Que se desarraigue todo ese sistema. Y cuando yo digo que se haga tu voluntad, es que tengo que obedecer la voluntad de Dios. Y eso es bueno, es agradable y es perfecto. Cuando no hay eso, es todo lo contrario. Yo le pregunto, cuando usted entra a esta congregación, ¿qué ambiente percibe aquí? ¿Ambiente del reino o no? Sí. ¿Y sabe qué? La voluntad de Dios también sabe que trae orden. Por eso nosotros la pedimos aquí. Por favor, apague sus celulares. Por favor, manténgase. Y por favor, tanto a los jóvenes como a los adultos, no distraigan a las personas que están a su lado. Aquí hay personas que le dicen, que le ayudan a que aquí en este lugar haya orden. Porque solamente cuando hay orden, el Señor se mueve, el Señor está presente. Y en esta congregación siempre va a estar el Señor, porque aquí estamos pidiendo que se haga su voluntad, y la voluntad es buena, verdadera, perfecta. Hay orden, hay paz. Aquí en este lugar hay gozo por la presencia del Señor. Él se siente bien, donde hacemos su voluntad, hacemos todas las cosas en orden, porque Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Así es. Donde se hace la voluntad de Dios hay un ambiente divino y hay la respuesta del cielo. Por favor, escúcheme esto. Le voy a leer lo que el Señor me llevó a escribir.
Aquí en la iglesia tenemos que hacer la voluntad de Dios y tendremos el cielo aquí en la tierra. Cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos la protección celestial y además tenemos una vida ordenada. Y donde hay orden, ahí está la presencia del Señor. Y quiero decirles esto con todo mi corazón para terminar. Cuando todos nosotros, cuando usted hace la voluntad de Dios, es que opera como quién. ¿Como quién? Como Jesús. Porque Él solamente hizo la voluntad de Dios. Cuando usted, esta congregación, hace la voluntad de Dios, operamos como Jesús. Y entonces, cuando operamos como Jesús, es que tenemos la mentalidad de Cristo. Por eso operamos de esa manera. Tenemos la mentalidad de Cristo. Y todo lo que está en el cielo se manifiesta en la tierra. Eso hizo Jesucristo. Por donde Él iba llevando el reino. Ahí iba sanando de toda enfermedad, de toda dolencia. Ahí sucedían milagros. Esa es la manifestación del reino. Porque el reino es de poder. Y por eso decíamos, por cierto, en el cielo no hay enfermedades, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay nada de lo que vemos aquí. Por eso tenemos que atraer el cielo aquí en la tierra. Pero solamente cuando sucede esto. Y escúcheme bien, por favor, póngase de pie para que escuche esto. Diga, somos una iglesia de reino. Pertenezco a una iglesia de reino. Que hace la voluntad de Dios. Y obedezco todo lo que Dios me manda. Por eso voy a tener una vida de impacto. Escúchenme, por favor. No somos una iglesita del sur de la ciudad de Quito. Porque así muchas veces nos tratan, esa iglesita del sur de Quito. Sino que somos una iglesia que puede traer un cambio a esta nación, a esta sociedad, a este Ecuador. Y aún una incidencia a todo nivel. Porque somos hijos de Dios, que no somos del mundo y que vamos a trastornar este mundo. Porque donde estamos, llevamos el reino, que es poder, que es vivir en justicia, en paz, en gozo. Iglesia, comunidad de fe, vamos a trastornar el mundo. Y a llenar la tierra del gobierno de Dios. Y no solamente eso, sino que vamos a expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque somos esos hijos de Dios. Que con el ejemplo de Jesucristo solo hacemos la voluntad de Él. Y por tanto, vamos a traer el cielo acá en la tierra. Y nosotros vamos a ver, comenzando en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, el cielo operando aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y perfecto, es porque nosotros vamos a obedecer. Y cuando nosotros obedecemos, el cielo se hace presente aquí en esta tierra, en nuestra casa, en nuestra familia y en esta congregación. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por todo lo que recibe esta palabra, entonces ¿cómo va a empezar a cambiar? Si ahí en su casa tiene algo medio raro, vaya, saque y échale a las llamas donde está quemándose, ya sabe quién.
Esas actitudes también nos van a sacar ahora. ¿Cuántos quieren asistir a su funeral? ¿Cuántos quieren asistir al funeral del hombre viejo? Levante su mano. Aquí va a quedar enterrado ese hombre viejo que se movía en el sistema del mundo. Y a partir de hoy vamos a ver el reino de los cielos en nuestro hogar, en nosotros, y donde vamos llevando el reino de los cielos. Ese reino que es de justicia, de paz y de gozo. ¡Aleluya! Si es que usted va a hacer eso, lo que está escrito en la palabra, para edificar el reino de Dios en su vida, en su familia, ¿qué tiene que hacer? Lo que dice la palabra. Entonces usted mismo va a decir en sus propias palabras. Usted va a arrancar todo lo viejo, va a derribar todo lo viejo, va a destruir ese sistema en el cual estaba y lo va a derrocar. A ver, usted empiece a obrar y a decir, en este día, así está su funeral, diga, en este día voy a arrancar, voy a derribar, voy a destruir, voy a derrocar el sistema del mundo, y a partir de hoy voy a edificar y voy a plantar el reino de los cielos en mi vida, en mi familia, para la gloria de Dios. ¡Aleluya!